Déjenme hacer una pregunta, criptomaníacos. Ustedes son personas escépticas. Son personas que les gustan los relatos de terror, pero raramente creen en ellos. Escuchan las experiencias, pero, como se dice coloquialmente, las toman con pinzas. Son personas que son más de ciencia que de leyendas. Entonces creo que este siguiente relato les encantará. Porque va de la mano con algo de ciencia. Va de la mano con una verdad que a veces nos incomoda. Y es que debajo de nuestros océanos, en las profundidades de los abismos marinos, hay especies marinas que ha reconocido la ciencia, que aún no conocemos. Los abismos marinos, los océanos que prácticamente abarcan todo el globo, no son conocidos al 100%, y esto la ciencia nos lo dice muchas veces, lo cual resulta muy pero muy aterrador si te pones a pensarlo. Esta siguiente experiencia viene de un buzo, y va de la mano con lo que les acabo de decir. Este buzo, de nombre Martín Rodríguez, nos mandó esta experiencia, y ha sido una de las peores que ha vivido. De hecho, esta experiencia lo hizo replantearse muchas veces aquel amor que tenía por el océano. Muchas especies, como ya dije, aún no las conocemos, y a él le tocó conocer una. Este buzo fue llamado por los especialistas. Pasa y resulta que había habido tormentas tropicales y habían jalado ciertos peces a una hábitat, la cual no era suya. Estos peces estaban acabando con la fauna, con los depredadores, así como también con las presas. Por lo tanto, estaban afectando mucho, a la par de que se estaban reproduciendo. Esta especie urgentemente tenía que ser movida o erradicada, al menos un alto porcentaje. Los buzos descendieron, listos con sus cápsulas. Martín y un compañero suyo que prefirió mantener su nombre anónimo, descendieron hasta las profundidades. No era algo tan profundo, pero sí era considerable. Era una mañana, tenían la luz del sol de su lado, pero hay algo que tal vez no se vea mucho en las películas. El agua no se ve cristalina. El agua no es como el aire que puedas ver a metros de distancia. Muchas veces en el agua, incluso de día, la vista para nosotros es casi nula. Cuando vas bajando, según explica Martín, lo que hay es demasiado polvo. Nosotros no lo vemos, pero ahí está. Vemos siluetas a la lejanía. No podemos ver más allá de unos cuantos metros, según explica él. Por lo tanto, tenemos que ir muy al pendiente, según explica, sobre todo en hábitats donde hay tiburones o unos depredadores más grandes. Por suerte, este no era el caso. Martín descendió con su compañero, pero en cuestión de minutos lo perdió de vista. Ellos tenían un radar aquí en la muñeca para localizarse mutuamente. Si uno se estaba excediendo de los metros, pues solamente llamaba la atención. De esta manera uno no se pierde. Este radar le marcaba a cuántos metros estaba su compañero de lejos y en qué dirección estaba. Martín empieza con su trabajo y en esos momentos él no se percata, pero algo se le está acercando. Algo que ni siquiera se percata de su presencia. Martín, como siempre, a pesar de no haber depredadores, él lo hace. Es más ya como un tic, como un hábito. Levanta la cabeza y empieza a ver a su alrededor. Y después sigue en lo suyo, capturando los peces. Pero pasa algo, y es que ve una silueta allá a lo lejos. Una silueta que parece de un humano. Por lo que él asume que es su compañero. Se siente un poco, pues no tranquilo, sino más acompañado, él explica, viendo a su compañero que está cerca de él.
Él sigue con su trabajo y en ese momento tiene un problema. Por lo tanto, llama a su compañero. Oye, ven, le hace con su mano, ya que no pueden hablar, obviamente. Aquel cuerpo gira, ve a Martín y se empieza a aproximar hacia él. Pero conforme se va acercando, Martín se va percatando cada vez más y cada vez más que esta silueta tiene extrañas características que su amigo no tiene. Para empezar, el tanque de oxígeno. Este no lo lleva, parece solamente un hombre, es más, ni siquiera puede ver ciertas cosas que deberían de llevar en su equipo de buzo. Parecía un hombre que no traía ropa, pero que portaba con aletas en sus piernas y en sus manos. Cada vez que se acerca más, nota que este no tiene el color negro. Su traje de buzo casi por completo es negro, pero lo que ve que se acerca cada vez más es algo que tiene un color grisáceo, también con morado en sus extremidades. Martín en ese momento se detiene y se le queda viendo. Y según explica él, esta cosa también se detuvo, tal vez a algunos 5 metros de distancia, y ambos se vieron mutuamente parados en el agua flotando. Martín asume que esta cosa no era un humano, porque pudo verlo casi claramente. Para esa distancia, él tenía que ver rasgos, algo, pero no, todo parecía unido. Era como una masa de piel grisácea, con aspecto humanoide, que solamente lo estaba viendo con curiosidad. Martín explica que esta cosa medía más que un humano. Martín no es una persona, pues digamos muy alta, mide 1,70. Y él asume, debido a su vista, haciendo escalas, que esta cosa fácilmente podía medir más de 2 metros, como 2,10 metros aproximadamente. Debido a esto, debido al susto que tiene, rápidamente empieza a nadar hacia arriba, hacia la superficie, y se percata que no va solo. Aquella cosa lo está siguiendo. Nada de una manera muy rápida, de una manera incluso extraña. Se mueve todo. Él nos explica que es lo más parecido a una anguila cuando va nadando. Pero no se acerca a él, mantiene su distancia, rodeándolo solamente, dándole vueltas. Obviamente Martín, desesperado, queriendo salir a la superficie, consigue hacerlo. Él nos explica que en cierto trayecto, en ciertos metros antes de salir a la superficie, aquella cosa lo dejó de perseguir y se sumergió de nuevo, hasta el fondo. Martín sale, obviamente desesperado. Lo ayudan todos, sale antes de tiempo. Y antes de que le diera oportunidad de preguntarle por qué había salido tan temprano, ¿no? Se supone que tenían que estar allá por cierto tiempo. Él les dice rápidamente que suban a su compañero, que le hablen y que suba inmediatamente. Muy desesperado, que había algo en el agua. Le dan la llamada a su compañero sube, y Martín, a pesar de que no se logra explicar muy bien, ya que está aterrado una vez calmándose, les explica con lujo de detalle todo lo que vio. Su compañero, así como las otras personas que estaban en el barco, son algo escépticos, pero lo curioso es que dice Martín que el único que le creyó al 100% fue el capitán del barco, un hombre veterano que llevaba navegando cerca de casi 50 años. Y él le dijo algo que tal vez para las personas escépticas lo tomarían con pinzas, como ciertas leyendas, pero que si le pones algo de lógica, tiene razón. Este marino le dijo que lo que se había encontrado con él era un sireno, o una sirena, como le quieran llamar, una especie que vivía en lo profundo de los océanos. Ellos no podían salir a la superficie,
más que nada porque su cuerpo está adaptado para que puedan soportar aquella enorme presión que gobierna hasta abajo de los abismos. Subir a la superficie, o cuanto menos acercarse a esta, supondría pues el perder la vida. Que estas no son las típicas caricaturas que ven a un hombre con aleta de pescado, según explica él, que son solamente criaturas, otro pez más, algo más inteligente, pero no deja de ser un pez, que los únicos que los han visto son aquellos marinos que naufragan, o como él, buzos que se meten en lo profundo. Es muy extraño verlos, y en su mayoría, estos pasan el tiempo en el abismo marino. Rara vez suben tanto. La ciencia, según explica este marino, por esto mismo no los ha encontrado, ya que en las profundidades se esconden muchas especies que aún no hemos visto. ¿Qué me dices, criptomaníaco? ¿Crees que las leyendas tienen ciertos tintes de verdad en estas? ¿Crees que abajo de nosotros en el océano hay una especie parecida que no hemos encontrado? Espero tu respuesta abajo en la caja de comentarios. Este siguiente relato nos lo manda Tomás Gilván. Tomás durante un tiempo fue un obrero y debido a ciertas oportunidades que se le presentaron, fue llevado a una de estas plataformas petroleras. Muchos creemos que las plataformas llegan hasta el fondo del océano. Hay algunas que no. Hay algunas que están flotando, obviamente con cierta ingeniería detrás. Y a veces algunas de estas se encuentran tan adentradas en el océano que cuando vienen tormentas, cuando vienen huracanes, obviamente se entiende que tienen que ser desalojadas. Esto pasó. Tomás se encontraba trabajando, rutinariamente como siempre, hasta que le dieron un aviso a él y a todos ahí. Todos se tenían que ir, pues una tormenta muy fuerte se aproximaba. Esta tormenta iba a traer consigo, obviamente, vientos fuertes, olas muy grandes. Su vida estaba en peligro a grandes rasgos, por lo que llegó la noche en la que todos se iban. Un barco había pasado por ellos, y debido al mar, que si bien todavía no había entrado la tormenta, ya estaba algo agitado, pues estaban yendo con algo de lentitud. El cielo estaba nublado, los truenos se escuchaban a la distancia, y cada minuto que pasaba, los jefes, los encargados, apresuraban más a los obreros, que tenían que irse. Tomás dice que tardó en abordar el barco, pero finalmente lo abordó. Ya se encontraba abajo, cuando en eso, todos empiezan a apuntar hacia un lugar del barco, desesperados. Tomás dice, bueno, ¿qué les pasa a todos? Y es en eso que él voltea y observa que hay una silueta colgada en uno de los tubos de los extremos de la plataforma. Al ponerle más atención, se dan cuenta que con el viento que está haciendo que vaya de un lado hacia otro, que se trata de un cuerpo humano. Este cuerpo se encuentra balanceándose. Todos en un principio creen que a lo mejor es un trabajador que debido al arnés estaba colgando, pero no. Al poner la luz fija, se dan cuenta que es un cuerpo simplemente, pero que se encuentra amarrado del cuello. Era un hombre que había decidido terminar con su propia vida, ahí mismo en la plataforma. Entre todos se conocían, por lo que no tardaron en dar con quién era. Desesperados algunos, otra vez se subieron a la plataforma, para de alguna manera jalar el cuerpo, pero en eso, debido a los fuertes vientos, y tal vez al oxidado que estaban los tubos,
La soga se rompió y el cuerpo cayó al mar. Le suplicaron al capitán del barco que acercara el barco hacia donde había caído aquel cadáver. Algunos incluso se lanzaron al agua, cosa que no era recomendable, pues en ese momento la marea estaba muy fuerte que te podía arrastrar. Pero eran personas que conocían a este sujeto, tal vez que conocían a su familia. Tomás todo lo veía desde arriba del barco. Pasaron los minutos pero no encontraron nada. Volvieron a subirse al barco, más por regaños y por presión que por darse por vencidos. Y fue en ese mismo instante, cuando todos no podían creer lo que había pasado, que baja de la plataforma otro grupo de obreros, y entre este grupo de obreros venía platicando, venía de lo más a gusto, aquel joven que habían visto minutos antes, colgado en esa plataforma. Tomás también lo ve, y nadie se lo puede creer. Todos van, lo suben, lo tocan, como para cerciorarse que está ahí. Y le preguntan, oye, ¿cómo es posible que estés aquí si todos te vimos ahí colgado? Le empiezan a platicar todo lo que habían visto. Pero este chico les dice una y otra vez que él jamás había quitado su vida, que él no se había subido ni se había colgado, ni mucho menos, nada. Todos estaban muy confundidos. Hicieron conteo, pasaron lista también con otros 2 barcos que ya se habían ido, para cerciorarse de que todos estaban ahí. Pero la plantilla estaba completa, no se había quedado nadie. Hicieron varias revisiones, e incluso 3 veces. Todos los obreros habían salido, así como todos los supervisores, los de administración, oficinas, todos. Todos absolutamente habían salido. Nadie sabía de quién era el cuerpo que se había colgado. Esto podría haber acabado ahí, como una simple visión que fue de lo más aberrante y horrorosa. Pero el caso es que no. Tomás nos explica que pasó algo más al pasar los meses, algo que hace que esta historia tenga un tinte más aterradora. Y es que al pasar algunos 3 meses, se dio la noticia de que este mismo chico, el que habían visto en aquella noche de tormenta, ahí colgado, efectivamente, se había colgado del mismo lugar y casi que con la misma soga que habían visto, a la misma hora, a la misma altura, todo era igual. Pero en esta ocasión sí era verdad. En esta ocasión subieron al cuerpo y era el mismo. Era aquel chico. Todos empezaron con sus teorías y de este acontecimiento surgió una leyenda. Algunos dicen que vieron el futuro. Otras personas dicen que simplemente tuvieron una visión todos de algo que le esperaba a aquel muchacho. Por otro lado, Tomás nos explica algo que él quiere creer, y es que el mar es tan místico, es a veces tan incomprendible, que a veces entre las tormentas, a veces cuando el mar se encuentra volátil, puede dar estas visiones que van a ocurrir en el futuro. No por nada se conocen los barcos fantasma. Tomás está más que seguro que lo que vio aquella vez fue un presagio de aquella muerte. La siguiente historia pertenece a 2 hermanos. 2 hermanos que compartían un hobby, el cual desde niños les había enseñado su padre, que era pescar. Sus nombres son Luis y Tadeo. Luis y Tadeo, que me enviaron esta historia, dicen que es absolutamente real.
que esto pasó y que desde el momento que les pasó les sirvió como enseñanza para ya no subirse nunca a barcos que no conocían, incluso aunque fueran barcos de personas que conocieran, ya que ellos viven en costa, ya que uno se puede encontrar con cosas que simplemente lo pueden dejar traumatizado. Ellos empiezan la historia contando lo siguiente: salieron temprano a pescar. Para ellos era algo que esperaban toda la semana. Se levantaban en punto de las 4 de la mañana y para las 4:28, 4:30, ya se encontraban pescando en la orilla de la playa, muy adentrados en su propia lancha, una lanchita de madera que era propiedad de su padre. Su madre estaba encantada, pues traían el desayuno y a ellos les encantaba cocinarlo. Y es en este periodo en que todavía está oscuro, en el que todavía apenas se ve allá el sol queriendo salir, todavía la oscuridad gobierna, en que de la nada ellos explican que estaban pescando, sí, estaban hablando entre ellos, mirando a diferentes lugares, ¿no? Dando un sondeo, y de la nada ellos nos explican cómo un barco o un bote, parecido a una especie de yate, apareció a unos cuantos metros cerca de ellos. Era como si de la nada solamente hubiera aparecido, se hubiera materializado. No lo vieron acercarse, solamente lo vieron cuando ya estaba ahí. Este yate estaba en unas pésimas condiciones. Lo veían casi como destruido, pero lo reconocieron. Se trataba del yate de uno de los vecinos, un vecino que más concretamente se llevaban extremadamente bien, incluso era padrino de uno de ellos. Habían visitado numerosas veces la casa de este vecino y precisamente a ese yate ya se habían subido antes, por lo que se les hace extraño ver el estado de aquel yate, ya que aquel vecino era alguien pudiente, alguien que tenía mucho dinero y siempre los tenía, cada uno de sus autos, cada uno de sus yates, su casa, impecable. Siempre los tenía con extremado cuidado, limpios. Ellos se quedan viendo el yate, que se encuentra parado, no se mueve para ningún lado. Solamente está ahí estático, y solamente pueden ver una silueta, porque les recalco, son horas de la madrugada, está todo oscuro. Ven una silueta caminando ahí en la borda, que se mete en la sala central. Ellos piensan que es este vecino. Por lo tanto, al verlo solo, al ver que no hay nadie con él y al ver las pésimas condiciones de aquel yate, deciden acercarse. Y en un principio no suben. Ellos son educados, solamente les gritan, claro, para ver si se les ofrece algo, si están bien. A lo mejor se les acabó el combustible, porque están algo apartados todavía de la playa. Pero no reciben respuesta. Quien sea que estuviera dentro del yate no les contesta. Ambos hermanos, después de unos minutos y después de haber rodeado el yate algunas cuantas veces en busca de alguien, deciden subirse. Suben al yate. Para cuando les pasó esto, eran unos adolescentes, por lo que quiero que saquen de sus ideas alguna idea que tuviera algún adulto, como de llamar a alguien. No, ellos se subieron. No tienen teléfono y querían ver si todo estaba bien. Lo que se encuentra en la borda solamente los hace alertarse todavía aún más de que algo malo está pasando, porque ven todo destruido. Ven como si este yate, según explican ellos, se hubiera sumergido y hubiera salido otra vez a la superficie. Ven basura, ven agua estancada. Y por si no fuera poco, también ven manchas de sangre en algunos puntos determinados del yate. Manchas de sangre que incluso están en las paredes. Esto alerta más a aquellos jóvenes,
por lo que van de inmediato a la sala donde habían visto a aquella silueta adentrarse, que era la sala más grande. Había una pequeña sala dentro, había un comedor, y enseguida, hacia atrás, estaba una habitación, la principal, obviamente todo de lujo, aunque para ese momento, de lujo no tenía nada. Ellos entraron y fueron descendiendo, con ayuda de una lámpara, pero no de una lámpara normal, no como nosotros entendemos de lámparas, de esas que uno puede comprar, no, una lámpara antigua, que adentro lleva una veladora. Tengo que decirles que viven en un pueblo, por lo tanto no hay tanta tecnología. En aquellos años aún menos. Estamos hablando de los años 90, en un pueblito lejano, a orillas del mar. Por lo tanto van con aquella lámpara que ilumina un poco a su alrededor. Pasan por la sala, pasan por el comedor, llegan a la habitación y ahí mismo se encuentran con algo que hasta el día de hoy les provoca pesadillas cada vez que rememoran esta historia. Y es que ven el cuerpo, o más bien el cadáver, en descomposición de alguien. Ellos creen en un principio, obviamente, que se trata de su vecino, por lo que se quedan ahí, inspeccionándolo. Qué raro. Se llevaban muy bien con él, por lo que tenían algo de tiempo de no verlo, pero había fallecido o había desaparecido y ellos no se habían dado cuenta. Pero conforme están inspeccionando el cadáver, que se tienen que tapar la nariz ya que el olor era pestilente, ya los huesos estaban saliendo a relucir, ya la carne por completo casi había desaparecido y la ropa que tenía puesta también desgarrada, maltratada. Los gusanos estaban alrededor de este. Los ojos ya no existían, tampoco la lengua o algún otro rasgo. Pero a pesar de esto, ellos dicen que no era su vecino, que era otra persona, sobre todo de entrada con el cadáver, con los huesos. Su vecino es alguien chaparrito, por lo que ese cadáver era muy alto. Ellos alcanzan pues más o menos, a desvariar, a tener ideas que tal vez se subieron a un yate equivocado, que tal vez esta persona había fallecido ahí. Pero es en este mismo momento en el que ellos a lo mejor ya estaban pensando en irse, para no meterse en asuntos que no les conciernen, o tal vez que los metan en problemas, que la puerta por la que entraron se cierra. Inmediatamente, sumergidos en la oscuridad y en la desesperación, corren y corren para tratar de abrir la puerta, y en la desesperación llegan, topan con la puerta para querer abrirla, y Luis tumba la lámpara, la cual cae en el piso y se rompe por completo. Ahora sí, quedan sumergidos en la completa oscuridad. Como si esto no fuera poco, para los hermanos, todo empeoró, porque ambos dicen que escucharon algo que se iba levantando del colchón y los pasos de esta misma cosa que se iba acercando hacia ellos. Ese piso de madera que cruje tanto se estaba acercando y acercando y acercando de manera muy lenta. Los hermanos van, corren y se esconden atrás de los muebles de la sala. Ellos no vieron qué era lo que los estaba persiguiendo. Solamente escuchaban pasos que estaban ahí entre la sala. Sus ojos se habían acoplado a la oscuridad, pero no lograban verlo, al menos con propiedad. Lograban ver que había algo que estaba caminando y que después regresaba y se iba. Fue uno de estos momentos en los que escucharon aquellos pasos andar en la otra habitación, en el que ellos al mismo tiempo corrieron al baño, se encerraron y por suerte todos los baños, sin importar yates, barcos,
siempre tienen una ventana que da hacia afuera, hacia el océano. Abrieron esa ventana y ambos saltaron por ahí, cayendo al mar. Nadaron y nadaron hasta ir con su lancha. Se subieron a ella y pusieron el motor a toda marcha. Y como alma que lleva el diablo, se fueron y llegaron a la playa, completamente asustados. Ellos fueron con este vecino, a los minutos, en compañía de su padre y de su madre, el cual les explicó una cosa. Ese yate ya no lo tenía, porque se lo habían robado. Había llamado a la policía, lo habían localizado y habían tratado de quitárselo al ladrón. Lo habían perseguido durante algunos minutos y obviamente detonaron algunas pistolas. Los oficiales dicen haberle dado al ladrón, pero no pudieron capturarlo. Por lo tanto, el yate se lo terminaron llevando. Tenía el reporte de robo y si trataba de venderlo, obviamente iba a salir ahí y lo iban a apresar, así sea en cualquier estado que se encontrara. Esto había pasado hace aproximadamente unos 5 meses y ya no se había vuelto a ver el yate. Tanto el vecino como la madre y el padre de estos 2 hermanos fueron al sitio donde aquellos hermanos habían visto el yate, pero no encontraron nada, algo que era imposible debido a las condiciones en las que este yate estaba. Y obviamente está más que claro que un yate no puede mantenerse en el agua por más de 1 mes o 2 meses sin rellenarlo de combustible. Y cerca de ahí nadie lo había visto anclar en alguna parte. Todos tenían listas de quién anclaba, ya sea lanchas, yates. Cerca de ahí en los puertos tampoco. Obviamente el yate no tenía combustible y no podía navegar. ¿Cómo se había ido? Simplemente de la misma manera en la que apareció, desapareció. Los hermanos dicen una cosa, que nos lo comparte a nosotros. Y es que ese yate ya entró a esa larga lista que tienen muchos marineros, como un barco fantasma que se mueve solo, que solamente aparece, y que su ladrón, el cual de seguro no pudo escapar, tal vez la hemorragia fue demasiado, que falleció dentro de este, y aún después de la muerte, hasta días de hoy, sigue tratando de irse, sigue huyendo a bordo de aquel yate, pero ahora ya no es una persona viva, sino un cadáver, un espectro que vive conduciéndolo, quién sabe hasta cuánto tiempo. O al menos, eso es lo que explican estos 2 hermanos. Y es así como damos cierre a este capítulo, criptomaníacos. Espero les haya gustado estas historias de marineros y océanos a grandes rasgos. Nos vamos no sin antes agradecer mucho a los miembros del canal. Muchos saludos a Juan Ortiz, Pablo Ari, Mariana Martínez y Esther González. Gracias por ser parte de la familia de la Cripta Embrujada. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas. Mi nombre es Diana Aragón. Quiero contarte mi experiencia, Alex. Esto me sucedió cuando yo era una niña, y también le pasó a mi hermano. Nos sucedió en un viaje familiar, o si se podría decir, un viaje familiar. Verás, mi padre es pescador, y durante toda su vida lo fue. Nosotros somos de Nayarit, y aquí lo que más se pesca es el camarón y la mojarra. Mi padre, obviamente, estas 2 especies era su principal fuente de ingreso, por lo que en mi casa prácticamente siempre se comía o pescado o estas especies
pero también huelga decir que a mí me encantaba, y al ser hija de un pescador, también desarrollé junto con mi hermano este amor por el océano. Desde muy pequeña, tanto así que mi padre, a la edad creo que de 4 años, nos empezó a llevar con él en el bote, nos empezó a enseñar a nadar, y ya prácticamente a los 7 u 8 años, que es cuando nos pasó esta experiencia, sabíamos al dedillo toda la costa, nadar en ella, desplazarnos, ubicarnos, pero no contábamos que, a pesar de tener toda aquella experiencia, veríamos algo que nos dejaría con los pelos de punta y con un cierto temor a adentrarnos de nuevo al océano. Como les expliqué anteriormente, mi padre nos llevaba a ciertos viajes. Nos llevaba a nadar, a pescar, y fue precisamente en uno de estos viajes por la mañana que él, como otras tantas veces lo había hecho, decidió simplemente saltar del bote y nadar. Pero claro, eso sí, nos dijo que nos iba a traer algo muy especial. Obviamente yo y mi hermano nos quedamos encima del bote, sentados, expectantes y muy felices tal vez de lo que nos traería. Pero pasaron los minutos, y a pesar de que no había pasado tanto tiempo, empezamos a ver una silueta allá a la distancia que se desplazaba por abajo del agua. Era una silueta humana. Podíamos ver los pies, el torso, los brazos, incluso nadaba como un humano, por lo que, obviamente, y al ser las únicas personas que se encontraban ahí cerca, pensamos inmediatamente que era nuestro padre. Vimos aquella silueta, nadando de un extremo y luego al otro, como si fuera en círculos, lo que nos pareció extraño. Mi hermano y yo asumimos, ahora ya que estamos grandes, que tal vez la vimos nadar por cerca de algunos 2 o 3 minutos, al ver que esta silueta simplemente estaba dando vueltas. A veces se perdía y otra vez la veíamos. Pensamos tal vez que nuestro padre estaba buscando algo, pero no lo encontraba. Por lo que yo le grité, le dije: papá, ¿qué estás buscando? Te podemos ayudar. Y esto fue lo peor que pude haber hecho. Aquella silueta se detuvo en seco, se volteó y se puso en dirección hacia el bote. Duró ahí parada, inmóvil, simplemente flotando por abajo del agua, que para este momento, tanto a mí como a mi hermano, se nos hacía sumamente raro que alguien pudiera aguantar la respiración tanto bajo el agua. En ese momento, la silueta empezó a nadar hacia nosotros, pero cada vez que se acercaba, se iba desplazando levemente, cada vez más hacia la superficie, y fue gracias a esto que pudimos verla mejor cada vez que se acercaba. Era como si se estuviera preparando para que una vez que llegara con nosotros, subir sin ningún problema al bote. Y fue así que poco a poco se fue descubriendo. Vimos los antebrazos de aquella cosa. Eran brazos grises. No parecían como los de la piel humana. Aparte tenían como picos saliendo del antebrazo. Picos de color marrón. Su cabeza no tenía pelo. Simplemente era una bola gris, tal vez con algunas hebras de color oscuro saliéndoles, pero en definitiva no era pelo. Al percatarnos de esto, rápidamente corrimos hacia el combustible y encendimos la lancha. Y créanme que les tengo que decir que el miedo hace cosas grandiosas, porque nosotros éramos unos niños y francamente hablando, esa fue la primera vez que logramos encender el motor del bote. Jamás en toda nuestra vida. Y aún así, tratándolo de encender intencionalmente días anteriores, jamás pudimos encenderlo. Era como si nuestra fuerza no fuera suficiente. Pero en aquella ocasión, no sé cómo lo hicimos, pero encendimos el bote.
En definitiva, el miedo te hace tener energías y fuerza de sobra para salir corriendo de ahí. Al momento de que encendimos el bote, una voz del otro extremo, una voz que yo reconocí perfectamente, me hizo voltear. Era mi padre, que nos estaba diciendo: «¡Hey! ¿A dónde van? ¿Por qué encienden el bote?». Yo entre lágrimas, gritando, desesperada, le dije: «Ven, por favor, ven, papá, ven». Mi hermano, que todavía se quedó viendo aquel extraño ser, dice que se sumergió en el agua. Tan pronto sintió y escuchó el motor de aquel bote, mi hermano se me asomó y le dijo a mi padre también gritando: «Ven, por favor, papá, ven rápido, súbete al bote, súbete al bote». La preocupación de mi hermano en ese momento no era que aquella cosa subiera al bote con nosotros, sino que él pensaba que iba a agarrar a nuestro padre, ya que él estaba en el agua. Mi padre, como pudo y de manera muy rápida, nadó hasta llegar con nosotros. Una vez ahí le suplicamos: «Papá, por favor, vámonos. Vámonos, papá, hay que regresar a la orilla. Vámonos, por favor». No estábamos tan lejos, pero creo que sí lo suficiente, que si nos llegaran a hundir, no nos verían de nuevo. Una vez regresando a la costa, le explicamos a nuestro padre lo que habíamos visto, y en ese momento, tal vez porque éramos niños, y a pesar de que se le hizo sumamente extraño, él habló con mi madre y le dijo que probablemente, tal vez habíamos confundido una especie que tal vez no conocíamos con un monstruo prácticamente ante nuestros ojos, tal vez algún pez extraño. Mi padre tratando de sacar alguna respuesta lógica, claro. No creíamos esto. Seguimos yendo con mi padre, pero eso sí, si él se bajaba, nosotros también. Si él se subía, también nosotros. Nunca nos lo despegábamos. Andábamos pegados a él. Siempre. Desde aquella experiencia, toda nuestra niñez y adolescencia. Mi padre, ahora que ya tiene 60 años, me dice que cree en las palabras que nosotros dijimos. Tal vez él tenía miedo y no quería reconocer aquello, pero que con los años y con la experiencia de él y de algunos otros pescadores, se dice mucho sobre extrañas siluetas, ya sean de humano o de otra clase, nadando en el agua. Lo mejor que puedes hacer en ese momento, si es que ves una, es ignorarla, no prestarle atención. No tienes que dejar que aquella cosa se dé cuenta que tú la puedes ver, porque si da señales de que la has visto, como yo lo hice en aquella ocasión, confundiéndola con mi padre, tal vez pueda ser el peor error que puedas cometer dentro del océano. Existen marineros comerciales. Estos marineros comerciales son los que comúnmente vemos en los grandes barcos, aquellos que sacan a turistas, aquellos que van en cruceros y también aquellos que contratan en yates. Curiosamente, estos marineros, a pesar de que van acompañados, a pesar de que llevan a muchas personas, cientos y en algunos casos miles, a bordo de un barco, entre ellos meseros, personal de limpieza, incluso en barcos de grandes dimensiones, se pueden vivir experiencias paranormales en medio del océano. Esto resulta muy peculiar, ya que gran parte de las historias se dice que tienes que estar solo para ver algo como esto, para captar entidades, incluso en el agua, ya que necesitas estar en calma. Esta historia nos vuelve a corroborar que esto no es cierto, que ver algo extraño puede ocurrir en cualquier momento, ya sea de día o de noche. Este marinero nos comparte dos historias. Él fue toda su vida un marinero comercial y, a pesar de ir acompañado siempre, vivió cosas que dejarían perturbadas a muchas personas. Sus experiencias son las siguientes. Hola Alex, mi nombre es Eugenio Montiel. La siguiente experiencia que te quiero contar pertenece a mi tío. Mi tío, así como muchas personas, desde que era pequeño,
Le gustaba el océano, navegar, nadar, por lo que a su familia no se les hizo nada extraño que para su profesión quería algo relacionado al mar, y como venía de una buena familia, se le facilitó mucho aprender en escuelas especializadas para algún día en el futuro poder ser capitán de un barco. Esto se le cumplió. A la edad de 35 años, él era solicitado por agencias, por familias de mucho dinero, para conducir sus yates, para conducir cruceros. Y en estos 2 navíos que les acabo de mencionar, precisamente fue en los que vivió experiencias más allá de perturbadoras. Les quiero contar la primera. Esto le sucedió cuando iba en un crucero. Él no era capitán, pero sí tenía un puesto de muy alto rango. En sus encomiendas era que también tenía que bajar con los marineros que se encontraban supervisando todas las máquinas mediante cámaras de seguridad. Estos cruceros, algunos son grandes, otros son medianos, otros son pequeños. Concretamente no recuerdo bien si esto le sucedió en un crucero mediano o pequeño, pero por más pequeño que sea un crucero, albergan muchas personas. Y uno como marinero y también como seguridad tiene que estar al pendiente de que todo funcione muy bien. Recuerda que él estaba charlando con otros marineros que estaban en las cámaras, cuando en eso de pronto uno de ellos lo llama y le dice que vaya, ya que necesita ver algo que está captando la cámara. Este marinero, él dice que lo nota muy nervioso, algo asustado, como si hubiera visto algo que lo hubiera dejado muy perturbado. Mi tío va, y este marinero precisamente le dice que vio algo extraño asomándose en la cámara que da a enfrente de la propela del barco. Estas propelas que tienen los barcos, dependiendo del tamaño, pueden variar, pues es en sí lo que le da fuerza al barco para ir navegando. Son muy grandes, absorben el agua y la impulsan. Hay una cámara fijando a esta, más que nada por si hay algún problema, por si la propela mayor, o las que son menores, que son más pequeñas, se atascan, si es que logran apresar algo que es demasiado duro como para triturarlo. Tienen que detener las máquinas, ver a través de las cámaras y pensar en cómo solucionar esto, o simplemente dejar de accionarla y moverse con las otras, hasta poder llegar a tierra firme, donde se les dará su mantenimiento y una solución correspondiente. Mi tío llega hasta la cámara y se le queda viendo, y ve que ésta está en dirección a la propela mayor, la más grande de todas. Él le pregunta, bueno, ¿qué quieres que vea? El marinero se pone nervioso. Él le dice, mire, es que no sé cómo explicárselo. Por favor, quédese aquí y véalo con sus propios ojos, porque si yo se lo digo, lo más probable es que no me crea. Pero por favor, confíe en mí y quédese aquí. Espero que otra vez pase. Mi tío dice que se quedó mirando a la cámara y hablando con el marinero y con otros, cerca de algunos 20 minutos, casi media hora, pero no veía nada. Cabe decir también que justo en ese momento estaban atravesando por una tormenta. Todos los huéspedes, en su mayoría, se encontraban en los salones, en el casino o en sus habitaciones. Ninguno se encontraba en la borda. Pues obviamente, ¿quién quiere estar en medio de la tormenta lloviendo y con los vientos fuertes? Y esto se los digo porque mi tío también lo menciona. Pasa y resulta que después de un tiempo, él logra ver algo ahí en la cámara. Logra ver que algo se está moviendo en el borde de esta. No a distancia, sino como que jugando. Les tengo que recalcar también que estas cámaras son a visión nocturna, ya que por debajo del agua no se puede ver nada, todo está oscuro completamente. Y más en ese momento que era de noche. Mi tío se queda con la boca abierta, y esto lo platica de una manera muy seria, que lo que vio fue el rostro de una niña, que se asomó tan solo por 1 o 2 segundos máximo, enfrente de la cámara, como si esta niña fuera de carne y hueso. Sus cabellos flotaban en el agua, sus ojos eran completamente oscuros y muy grandes. Esta niña les esbozó una sonrisa enfrente de la cámara como si ella supiera que estaba siendo observada.
Esto fue por un breve momento. Como les digo, fue 1 o 2 segundos máximo. Luego esta niña simplemente se soltó, como si hubiera estado sujetada al barco, y se perdió. Simplemente se perdió. Vamos a explicar aquí unas cosas, y es que el barco estaba en movimiento. Como les digo, se trataba de un crucero, son pesados, y la propela justo a la que estaba apuntando la cámara era la más grande, era la que más absorbía agua. Era prácticamente imposible que un ser vivo estuviera en ese rango, ya que hubiera sido absorbido y hubiera sido deshecho por la propela. Esta niña, sin embargo, estaba ahí como si nada. Todos los marineros que estaban ahí se quedaron sin decir ni una sola palabra, hasta que mi tío les dijo: guarden todos la calma, no dejen de revisar las cámaras, y si ven algo parecido, simplemente ignórenlo. Uno de los marineros le dijo: ¿cómo es posible que una niña esté abajo del agua? Pero mi tío muy seguro le contestó: es que esa niña no está viva. Las tormentas, más concretamente en este océano, en mar abierto, traen algo más que agua y vientos fuertes. A veces se pueden ver estas cosas. Por suerte lo vimos en cámara, pero créanme que es más aterrador todavía cuando lo ven con sus propios ojos en el agua. Simplemente si ven algo parecido, no le tomen importancia, ya que en este trabajo se puede ver mucho esto, y si no tienes los nervios suficientes para afrontarlo, este tipo de cosas te va a comer vivo. Nuestro trabajo es simplemente verificar que el navío, el barco o lo que sea que estemos conduciendo no tenga ninguna avería y se maneje como debe ser. Más allá de eso, ignórenlo. Esta historia, para serte sincero, Alex y toda la comunidad de la cripta, nos la contó cuando él tenía 42 años y asegura que fue cierta, al igual que esta segunda. Esta segunda historia le pasó todavía cuando era más joven. Él todavía estaba estudiando unos cursos, pero ya se podía defender muy bien, navegando en botes pequeños, barcos pequeños como lo pueden ser yates, barcos pesqueros, etc, etc. En una ocasión en Los Cabos, una agencia que renta yates para personas pues que son de mucho dinero, le ofreció trabajo por lo que serían todas las vacaciones de verano. Y mi tío, obviamente por experiencia, y también porque quería ya desempeñarse en otros barcos, nunca había manejado un yate, yates grandes y pequeños, aceptó el trabajo con gusto. Él dice que tenían un radio en donde podían desplazarse, y pues obviamente las familias y algunas parejas pues van con música, distrayéndose, divirtiéndose, ya sea de día o también de noche. Hay algunas familias que rentan el yate por 3 días incluso, y estos yates tienden a ser grandes, que vienen con dormitorios adentro. Solamente hacen paradas en la costa para ir a pasear o ir a cenar, pero lo que ellos quieren vivir es la experiencia de estar en el mar, así sea a algunos cuantos kilómetros. Los rentan casi por 3 días completos. Esta era la situación de aquella familia. Mi tío fue, y esta le pidió que diera una vuelta. No sé cómo explicarme. Él me lo explicó muy bien en términos marítimos, podríamos decir. Pero ahora, para serte sincero, no recuerdo muy bien. El caso es que se detuvieron en lo que podríamos decir una fosa. Verán, en el mar, toda la arena, hay algunas zonas en donde está muy profundo y luego otra vez se levanta la arena. Hay unas zonas que son como abismos, muy pequeños, como agujeros grandes que tienen metros, kilómetros de profundidad. En este tipo de abismos, en la superficie, es más calmado todo, y por lo regular, se fuerza un poco el motor para pasar por arriba de este, ya que hay una corriente que te jala hacia abajo. Pero obviamente, el motor basta y sobra para salir de ahí. Pero, pues sí se le tiene que forzar un poco. Mi tío se detuvo ahí, más que nada porque la familia se los dijo. Ellos querían estar lo más adentro en mar posible, y hasta ahí era donde la agencia se lo permitía. Cayó la noche, mi tío se fue a su camarote. El yate estaba en perfecto estado, todo había estado checado. La familia viajaba con un perro, un pastor alemán,
Un perro muy bien educado, muy amigable sobre todo. Durante los 2 primeros días, el perro se comportó de una manera muy buena. Pero esta última noche, cuando se detuvieron en aquel abismo, arriba, o podríamos decir cerca de aquel hoyo, de aquel abismo, el perro se empezó a comportar de manera extraña. Mi tío dice que el perro se la pasaba en la borda, gruñendo, ladrando, chillando, pero no a una persona en concreto, sino hacia el océano, hacia el mar, como si algo que se encontrara ahí le incomodara. Se comportaba de manera extraña, nerviosa, violenta. Tanto fue así que algunos familiares decidieron meterlo, pero durante la noche esto empeoró. El perro no podía dormir, estaba muy inquieto. Creo que los animales pueden captar vibras, cosas, más que nosotros, y en ese momento el perro lo estaba sintiendo. Estaba sintiendo que estaban en peligro o algo los estaba observando. Esa noche, el matrimonio tiene una pelea, nada del otro mundo, una discusión simple como cualquier pareja. Y en eso mi tío, que se encontraba en su camarote, que tiene ventanas hacia afuera, escucha la pelea, no le presta atención ya que no se quiere meter en asuntos que no le importan, y ve que pasa la esposa, caminando hacia la parte de enfrente del yate, y enseguida nota mi tío que algo se cae por la borda y azota en el agua. Inmediatamente él se pone de pie, abre la puerta, corre, y no ve a la esposa por ningún lado. De pronto empieza a escuchar gritos de auxilio que vienen desde abajo del agua. Al alusar una de las luces que tiene el yate, ve que la esposa se encuentra en el agua, tratando de salir a flote. Se estaba ahogando, pero estaba luchando. Inmediatamente le da la orden a uno de los marinos que viene con ellos, ya que era él y otros 4 ayudantes. Uno de ellos salta y ve inmediatamente por la esposa, mientras que el marido observa desde arriba. La señora se encuentra muy alterada, gritando una y otra vez que su hija se encuentra en el océano, que su hija se había caído del yate. Obviamente todos nos ponemos con las luces, encendemos cada una de las luces que se encontraban en el yate para alusar todo alrededor, pero no veíamos a nadie. El marido, por obvias razones, está entrando también en la alerta. A ver, pero ¿cómo es posible que la niña estuviera en el mar? No era improbable ya que la madre se había caído, pero la niña... Empezamos a gritar por su nombre una y otra vez, hasta que la niña sale del yate, de su habitación más que nada, en compañía del perro. Sale tallándose los ojos y dice: bueno, aquí estoy, ¿por qué me están gritando? Ella se encontraba dormida. La madre sube al yate y abraza con todas sus fuerzas a su hija. ¿Cómo es posible que la niña se encontrara arriba? Esta madre dice que después de haber discutido con el esposo, fue a fumarse un cigarrillo a la parte de enfrente del yate, y fue en ese momento que escuchó los gritos de auxilio que venían del agua. Su hija le estaba gritando una y otra vez: mamá, ayúdame, mamá, ayúdame, me estoy hundiendo, por favor. Cuando ella baja la vista y ve a su hija ahí en el agua, sin pensarlo 2 veces, y de manera, podríamos decir, algo desesperada, ya que si bien la madre sabía nadar, en ese momento entró en crisis, se lanzó y no lograba coordinarse. Estaba desesperada, tanto así que ella misma también se estaba hundiendo. Todos revisamos el océano, pero no había nadie más, nadie con que aquella esposa hubiera confundido con su hija. Se tiene que decir y recalcar que la señora no estaba alcoholizada, no había tomado ninguna sustancia, estaba limpia. Era un viaje familiar. Ella lo mucho fumaba, y eso de vez en cuando, por lo que estaba en sus 5 sentidos cuando vio esto.
No saben qué fue lo que vieron aquella noche, pero en definitiva, fue algo que quiso engañarnos a todos. El perro lo presentía. Tal vez tomó la forma de esa niña para jalar a la mujer y sumergirla en aquel abismo.